Bueno, muy buenos días. Ante todo, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por el honor de compartir esta mesa con Horacio González y con Aldo Ferrer. Voy a tratar de estar a la altura de los expositores que me han precedido. Naturalmente, por el tono de la mesa, me incumbiría vincular un tanto soberanía y derecho, y básicamente soberanía y derechos humanos. Creo que la antípoda de la soberanía es el colonialismo, y efectivamente, lo que Aldo Ferrer sintetizaba hace un momento, esa historia, esas etapas, quizá desde un punto de vista jurídico, político, internacional, podemos calificarlo como etapas del colonialismo y lo vamos a ver un poco más claro. Padecimos en nuestra región latinoamericana un colonialismo originario, ocupado fundamentalmente por las potencias marítimas de Europa, que termina con las gestas de nuestras independencias, de nuestros próceres, la independencia formal. Pero a partir de entonces empieza una etapa de neocolonialismo en que el dominio central se ejerce medianamente, no ya en forma directa. Es la etapa de neocolonialismo en que somos ocupados en toda la región a través de oligarquías que configuraron nuestras repúblicas oligárquicas, es decir, élites, sea el porfiriato mexicano, sea la oligarquía vacuna nuestra, sea el patriciado peruano, sea la República Bella brasileña, etc. Y luego la resistencia, y la fuerte resistencia que hizo caer quebró esas repúblicas oligárquicas, que comienza con la Revolución Mexicana hace 100 años, la más sangrienta guerra civil de nuestra región. Se fue extendiendo a todo el continente, cada uno con sus características. Fueron surgiendo los movimientos populares de ampliación de base de ciudadanía real, el cardenismo mexicano, el aprismo peruano, el varguismo brasileño, el irigoyenismo y el peronismo nuestro, etc. Y luego los movimientos de contención de esa pulsión de ampliación de base de ciudadanía real que, a mi juicio, terminan el periodo de neocolonialismo con una autoocupación a través de nuestras Fuerzas Armadas, imbuidas claramente por una ideología colonialista importada de Argelia y de la Argelia y de la Indochina del colonialismo francés. Creo que con las dictaduras de seguridad nacional se cierra la etapa del neocolonialismo y se abre una tercera etapa con la cual estamos en lucha abierta. ¿Es una etapa de un colonialismo avanzado o una etapa diferente? Es decir, una etapa superior del colonialismo. Ya no se nos ocupa a través ni directamente, ni menos a través de oligarquías, ni de fuerzas armadas, sino que el control se ejerce de diversa manera. El control se ejerce a través de, primero, que ese colonialismo, esa etapa avanzada de colonialismo, lo que nos coloca enfrente es un capitalismo financiero, un capitalismo financiero que también en el propio centro se vuelve supranacional, en el propio centro ya no es del todo territorial, que ejerce un control sobre las poblaciones incluso centrales. No es broma el control electrónico de conducta en este momento, concentrado en grandísimas empresas que superan los estados nacionales, es decir, la política incluso en el centro sigue siendo territorial, pero el control sigue siendo supraterritorial. Los enfrentamientos los estamos viendo en el propio centro, que hace crujir las propias estructuras de los estados centrales, y en el ámbito nuestro, en el ámbito regional, este
colonialismo avanzado, esta etapa superior del colonialismo, se manifiesta en resultados catastróficos, y ahí es donde viene la relación entre desarrollo y vida humana. Son situaciones catastróficas para la vida humana. Creo que la historia que nos cuentan desde el centro, aquella historia de los derechos humanos que dice los derechos humanos surgieron como derechos individuales, después pasaron a ser sociales y ahora tenemos lo de tercera generación, es falsa desde nuestro punto de vista periférico. Desde nuestro punto de vista periférico, el primer derecho humano es el derecho al desarrollo y la independencia es el presupuesto elemental para un desarrollo, por supuesto. De modo que los primeros héroes de derechos humanos que hemos tenido han sido San Martín, Bolívar, Sucre, etcétera, Louverture, Morelos, Hidalgo y demás. A partir de ahí viene una lucha por el derecho al desarrollo progresivo, que sí es lucha por el principal derecho individual, por el derecho a la vida. Y esto lo verificamos claramente viendo el mapa de muertes prematuras en nuestro territorio. En América Latina tenemos el lamentable récord de que entre los 23 países que superan el 20 por 100.000 de homicidios anuales en el mundo, 18 los tenemos en América Latina y el Caribe. Pero no solo somos campeones de eso, sino que también llama poderosamente la atención, y no es una coincidencia accidental, los altos coeficientes de Gini que registra nuestra región. Es decir, tenemos alto número de muertes violentas y tenemos altos coeficientes de mala distribución de la riqueza o de injusta distribución de la riqueza. Las dos cosas nos están mostrando cuáles son las consecuencias de las distintas etapas de colonialismo, y esta última nos está mostrando que esta etapa avanzada, no por ser diferente de la anterior, es menos cruel y menos sanguinaria. Si tuviésemos la posibilidad, y creo que los estudiosos de ciencias sociales en algún momento tendrían que tomarse el trabajo de, no ya de sumar los homicidios dolosos, etcétera, a los que me he referido, sino de sumar otras víctimas de la violación del derecho humano al desarrollo, como pueden ser las víctimas que son resultado de discriminación en la atención sanitaria, fundamentalmente niños y ancianos, los suicidios por frustración de proyectos, sea conscientes o inconscientes, las víctimas de tránsito por inadecuación de nuestros caminos, de nuestras rutas, conforme al número y a la categoría de vehículos. Creo que todo eso nos estaría mostrando que estamos en una región que está padeciendo claramente un genocidio por goteo. Si sumamos en 10 años todas esas víctimas, vamos a quedar aterrorizados en cuanto al número de vidas humanas que habrá costado. Por supuesto que todos tenemos que morirnos en algún momento, pero creo que hay que contar las vidas humanas que terminan anticipadamente y que podrían prolongarse. Este es el costo humano, esta es la vinculación que inescindiblemente tenemos entre el derecho humano al desarrollo y el derecho a la vida. Los tres países que estamos acá colgados del mapa en el sur, Uruguay, Argentina y Chile, nos venimos salvando de esta violencia, entre otras cosas porque nuestra situación geopolítica nos coloca al margen de una de las fuentes o de los modos de producción de violencia del resto del continente, que es la producción o el circuito de cocaína. Quiero aclarar que la técnica de control social violento de la región, la que se está practicando, no es la misma que se practicaba en el siglo XIX o en gran parte del siglo XX. En la mayor parte de nuestra región, directamente el Estado hoy no se toma el trabajo de matar
Aunque hay algún país como nuestro vecino Brasil donde aparece un 10% de las muertes violentas a cargo de la policía. Pero de cualquier manera no se toma la gran tarea de matar, la delega. La delega en quienes más sufren. En definitiva, el mundo, la gran polarización que tenemos hoy en el mundo entre un capitalismo financiero y un capitalismo productivo y dador o demandante de mano de obra, se traduce en una polarización entre un modelo de sociedad incluyente y un modelo de sociedad 30-70, 30% incluido, 70% excluido. El modelo del colonialismo avanzado es este último. Esta transformación de un Estado más o menos incluyente se ve incluso en el centro, ¿no? Desde fines de los años 70 hasta hoy, esta transformación es clara en los Estados Unidos. Se ha pasado del modelo Roosevelt, del modelo del welfare state, a un modelo Reagan-Bush. Se ha pasado de un modelo donde el ciudadano medio era el ciudadano trabajador a un modelo donde el ciudadano medio pretende ser el ciudadano víctima. Se ha desarrollado un sistema penal que ha tenido, se voló en los totalmente constituyéndose en campeón de la prisionización, tiene el índice de prisionización más alto del mundo, pasó a Rusia, pasó a China, todos. Y desde 1989 más de la mitad de los prisioneros norteamericanos, que son 2 millones y pico en este momento, creo más o menos, más de la mitad son afroamericanos, es decir, hay una notoria sobrerepresentación de negros en la población prisional de los Estados Unidos. Este modelo se pasa para el sur, pero ¿qué es lo que se hace? Hay que tener neutralizado el 70 que se queda fuera. ¿Cómo se lo neutraliza? Intensificando las contradicciones entre ellos. En la medida en que ellos se maten, entre ellos están ocupados en matarse, por lo tanto no pueden coaligarse, no pueden tomar conciencia política y por ende no pueden tener un protagonismo político. Esto es lo que sucede en gran parte de nuestra región. Sin ir más lejos, México. 100.000 muertos, o más de 100.000 muertos en 5 años, más de 20.000 desaparecidos, 15 denuncias oficiales de desapariciones cotidianamente. ¿Y qué pasa donde esto sucede? Donde esto sucede, la opinión pública, a la opinión pública se le crea una realidad. Se le crea una realidad a través de los medios masivos de comunicación social, fundamentalmente la televisión, concentrados, los monopolios o oligopolios. Los monopolios o oligopolios de comunicación social en nuestra región no están al servicio del capital financiero. Dado el volumen enorme de dinero que manejan, la masa de capital que tienen, son parte del capital financiero y naturalmente que se manejan conforme o crean realidad, el medio masivo crea realidad, nosotros vivimos conforme a una realidad que nos es creada, no estamos viendo lo que está pasando en Siria, etc. Bueno, el medio masivo crea realidad conforme a los intereses del capital financiero. Llámese Televisa, llámese Azteca, llámese Regi Globo, llámese el Mercurio, llámese el Comercio, llámese Clarín, etc. Eso pasa a lo largo de toda la región. Y esa realidad que se crea en los países donde sucede esto, donde se neutraliza ese 70% de excluidos, o la exclusión, mejor dicho, lo del 70% metafórico, se lo neutraliza a través de la intensificación de los controles internos, el mensaje que se manda es la naturalización de esa violencia. Esto es así porque es así. Es indignante lo que pasa en México. Esto sucede porque es así. En el fondo, lo que se deja traslucir es, en la personalidad básica del mexicano, hay un componente de violencia. Es racismo, directamente. Es una injuria, directamente una calumnia contra el pueblo mexicano. Es decir, somos así porque somos violentos. Se le oculta
todo el negocio de la cocaína, cuyo 60% de renta queda dentro de los Estados Unidos a través de la red de distribución. En los países, los poquitos países que estamos colgados acá en el sur, donde no existe esa violencia, ¿qué es lo que hacen los medios masivos? Crean una realidad violenta para demandar un sistema represivo altamente fuerte y promover que el propio Estado se encargue de matar, dado que nuestros excluidos no tienen la olímpica alegría de matarse entre ellos como en otros países. Esa es la manipulación regional y el costo en vidas humanas que está teniendo en nuestra región. Por supuesto que tenemos una enorme responsabilidad, los juristas, en esto. Tenemos la enorme responsabilidad de encarar desde la doctrina y desde la jurisprudencia un derecho que apuntale la realización de algo que parece que es conservador, que diría yo, de la Constitución. Me causa mucha gracia cuando alguien dice que en vez de pensar en reformar la Constitución hay que cumplirla. Sí, claro que hay que cumplirla, pero en ningún país del mundo los principios constitucionales están absolutamente realizados. Piensen que si eso fuese así, naturalmente viviríamos en un paraíso. Los principios constitucionales pertenecen al deber ser. Hay un grado de realización de la Constitución y tarea de los juristas es empujar el grado de realización, impulsarlo al grado de realización de los derechos, hacer progresar los estándares de realización. Por ende, es muy peligrosa la doctrina jurídica nuestra cuando se agota en una lógica normativa sin tomar datos de realidad. Por supuesto que lo normativo, lo valorativo es indispensable en la construcción jurídica, porque de lo contrario no tengo el principio heurístico, no sé a dónde voy. La decisión política está en la Constitución, eso es claro. El valor está en la Constitución, pero hasta qué punto ese valor se realiza es un dato social. Si me quedo en lo primero, estoy haciendo una lógica pura, en lo cual elevo la lógica a ontología. Si me quedo en lo segundo, estoy haciendo un reduccionismo sociológico y el deber ser nunca sale del ser. Necesito los dos datos de construcción. Y tenemos instituciones que nos permiten esto y que nos garantizan mínimamente una seguridad jurídica respecto del estándar logrado y que al mismo tiempo sirvan para impulsarlo para adelante. Lamentablemente tendría que decir que no. Si me estoy refiriendo concretamente a la Argentina, diría que no. Diría que nos falta mucho caminar institucionalmente. Lo ideal sería que pudiésemos un día, bueno, reformar la Constitución, ponernos de acuerdo, cosa que es muy difícil, por supuesto, y decir, bueno, tengamos un control de constitucionalidad serio, hagamos un tribunal constitucional plural, modelo europeo, que la ley inconstitucional se caiga y listo, y terminemos la historia. Hagamos un tribunal que garantice, con nombramiento cruzado, etcétera, como tiene Europa, porque el control de constitucionalidad nuestro es débil, muy, muy débil. Una norma es inconstitucional, la puede declarar cualquier juez, y para colmo tenemos 4.000 jueces que pueden declarar inconstitucional en norma y parar todo. Después va hacia arriba y llega hasta la Corte Suprema. Cuando llega a la Corte Suprema, si la Corte Suprema la declara inconstitucional, es en el caso de cualquier manera, de modo que la ley inconstitucional sigue vigente y cada uno tiene que llegar a la Corte Suprema para que se la declare inconstitucional. Y para colmo todos los demás jueces pueden hacer lo que quieren en tanto. Cuando le explico esto a los muchachos en la facultad, les digo, ¿puedo fumar el porro o no puedo fumar el porro? El juez de primera instancia me dice, puede fumar el porro. La Cámara me dice, no, no puede fumar el porro. La Casación me dice, no, no puede fumar el porro. La Corte sí puede fumar el porro, pero si no se murió ninguno. Porque si no cambió la integración y puede decirme que no. Yo me pregunto si ahora como abogado viene alguien y me dice, ¿puedo firmar este contrato porque quiero invertir $100 millones en el país? Y yo le digo, mire, con esta corte sí, pero mañana no sé. Cuidado, eso no es seguridad jurídica. Por supuesto que, bueno,
Reformar la Constitución es una utopía en un país donde cada uno da la impresión de que está pensando en la coyuntura y cuántos votos puede sacar al rato. Pero quizá no pierdo la esperanza de que en algún momento se pueda llegar a un consenso, de que en algún momento nuestra clase política pueda levantar un poco la mirada y decir, bueno, pensemos un poco en las reglas de juego, en el país, etcétera. De cualquier manera, creo que en el ámbito constitucional nuestro hay espacio para mejorar, por lo menos esto, para hacer un control de constitucionalidad más serio y sobre todo para generar una jurisprudencia, criterios jurisprudenciales orientadores más o menos firmes. Yo sé que cualquier cosa que diga a este respecto, naturalmente va a ser leída en clave política y me van a decir de todo, pero estoy acostumbrado a que me lo digan, no tengo ningún problema. Creo sinceramente que es necesario modificar, y lo he dicho desde hace varios años, la primera vez que lo dije hace como 3, 4 años en la cátedra Raúl Alfonsín en la Facultad de Derecho. Creo que hay que ampliar nuestra Corte Suprema y dividirla en salas. Me parece que es indispensable y eso se puede hacer dentro de nuestro espacio constitucional. Si nuestra Corte Suprema, es cierto que la Constitución dice una Corte, es verdad. No se puede dividir en salas para cumplir la función que le asigna la Constitución, que es el control de constitucionalidad de las leyes. Para declarar que una ley es constitucional o no, la Corte no se puede dividir en salas. Sí. ¿Pero es eso lo único que hace nuestra Corte? No. Hoy eso casi no lo hace. Yo creo que la Corte Suprema actual debe tener 100 causas en las cuales se cuestiona la constitucionalidad de una ley, de las cuales 50 deben ser absurdas, no importa. Se pueden resolver fácil. El resto es algo que se llama arbitrariedad de sentencia. Dicho en otros términos, el resto es casación. ¿Se interpretó bien o mal la ley que se aplicó? Eso es lo que se responde. Y esto no está previsto en la Constitución, ni en la Ley 48. Esta es una función que asumió la Corte por creación pretoriana propia en 1904 por excepción, y la excepción se convirtió en la regla. Hoy tiene 100 causas por inconstitucionalidad conforme a la Constitución y 14.000 por arbitrariedad. ¿Esto qué se reduce? Se reduce a algo que soy sincero. Estuve 11 años firmando sentencias de materias que no conozco. ¿Por qué? Porque no hay nadie que conozca todo el derecho. Nadie. Sí, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley la puede decidir alguien que tenga una formación jurídica elemental, conoce derecho constitucional, conoce alguna rama. Sí, porque para declarar una ley inconstitucional tiene que ser una grosería, hay que ser prudente en eso. Bueno, y una grosería la observa alguien que tiene una formación más o menos jurídica. Pero para hacer casación, para unificar criterios de interpretación de ley, hay que ser un especialista en la materia. De lo contrario, estamos haciendo operar a un especialista de garganta un cerebro y le vamos a hacer tener un cementerio propio. Si las cosas no salen tan mal, es porque cada uno tiene un equipo, pero está confiando en el equipo. Es cierto que en el Poder Judicial se delega, en todo el Poder Judicial, sí, fenómeno, el secretario proyecta la sentencia. Pero el juez sabe la materia, la corrige y le puede hacer la corrección y la supervisión técnica. Yo confieso que en las materias de casación de la Corte, en muchas, yo no podía hacer ninguna supervisión técnica. Conocía la materia porque algún día la había aprobado cuando estudié. Y fue hace unos cuantos años, claro. Y aparte de que ya uno se queda con menos neuronas, las leyes cambian y la doctrina también. Entonces, cuidado, creo que esto, por supuesto que me van a decir que estoy especulando con circunstancias políticas, etcétera. No, creo que tenemos que tener una corte de 15 ministros dividida en 5 salas.
y que voten los 15 en las 100 causas que hay que resolver la cuestión de constitucionalidad, lo cual no se tardaría mucho si se hace un reglamento, cómo tiene que votar, quién es el ponente, cuáles son los... En fin, como tienen otras cortes numerosas en el mundo que funcionan de esa manera, y no por eso tardan 15 años en declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley. Es una cuestión de reglamentar el funcionamiento interno. Para eso que voten los 15. Pero después que cada sala especializada baje la línea en lo que cada ministro realmente sabe, en lo que es su especialidad, en lo que ha desarrollado toda su vida profesional, académica, judicial, etc. En fin, hay otros... el problema de hasta qué punto esta justicia ejerce funciones políticas, inevitablemente... Cada sentencia es un acto político y cada sentencia es un acto de gobierno. No hay nada que hacerle. Es un acto de gobierno de la polis, es un poder público, ¿no? Ignorar eso es ignorar la naturaleza de las cosas directamente. Pretender que hay un poder del Estado apolítico, no hay ningún poder del Estado apolítico, porque justamente son poderes del Estado y gobierna la polis. Lo que hay que tener es un poder que garantice la mayor imparcialidad humana, y la mayor imparcialidad humana se consigue a través del pluralismo, no hay otra, no hay absolutamente ninguna otra. La capacidad de hasta dónde puede llegar la decisión política del judicial es una vieja discusión de los años 30. La discutía Carl Schmitt en Alemania y al mismo tiempo la discutía Roosevelt en Estados Unidos. La única garantía que tenemos es lograr un sano pluralismo. Carl Schmitt se la estaba discutiendo un Reichsgericht que se había adueñado de la función de control de constitucionalidad, porque la Constitución de Weimar no se la otorgaba, para declarar inconstitucionales las leyes laborales de la República de Weimar. Y Roosevelt se estaba peleando con un presidente de corte que había sido el candidato a presidente del Partido Republicano unos años antes. De modo que tampoco son ingenuos en estas luchas, ni creamos que estamos hablando con personas neutras, asépticas, ideológicas, apartidistas. No. Esta lucha se da así en todos lados y, insisto, la única posibilidad de cierto grado de imparcialidad a nivel humano es el pluralismo, conseguir un poder judicial más o menos plural. En este sentido, lo dije hace muchos años, insisto en esto, creo que tendríamos que fijarnos, no copiar, el modelo de poder judicial italiano. Un modelo de poder judicial que bueno, no podemos copiarlo, los países son diferentes, pero un modelo de poder judicial plural, un modelo de poder judicial que ha logrado luchar contra la corrupción, contra la mafia, contra la violencia terrorista de derecha, etcétera, sin violar derechos humanos, respetando garantías. En algún momento me preguntaron, siendo testigo en un juicio en Roma, se estaba desarrollando en una sala donde estaban las rejas de con las que habían tenido a los terroristas que habían juzgado, y me dicen, ¿qué era lo que ustedes querían con la violencia terrorista que tuvieron en su país? Esto les dije, esto, el juzgamiento, lo que no se hizo, lo que nunca se hizo. Es decir, lo que ustedes hicieron. Y este es un poder judicial que hay que observarlo. Es un poder judicial que ha controlado abusos de las derechas, es un poder judicial que ha garantizado de alguna manera la continuidad del Estado en momentos de crisis. Es un modelo interesante, plural, hay partidos de jueces, partido de derecha, partido de centro, partido de izquierda, etc. Justicia democrática es un movimiento interesantísimo que se traslada incluso a nivel mundial. En fin, creo que todo esto son temas que tendríamos que pensar como parte de la recuperación o de la lucha por nuestra soberanía, esta lucha que estamos teniendo y teniendo básicamente en cuenta que estamos enfrentados en esta etapa de
de colonialismo avanzado con un enemigo muy poderoso, un enemigo que es justamente el capital financiero. Estamos amenazados en toda la región. La defensa tiene que ser en todos los frentes y en el frente jurídico también. Bueno, muchísimas gracias.